David Richard Berkowitz nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de junio de 1953. Es un asesino en serie estadounidense, conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Apenas siendo un bebé, su madre biológica lo dio en adopción. Cuando era un adolescente, se metía en problemas repetidamente por incendios y hurtos. Se alistó en el ejército a los 17 años, sirviendo en Corea del Sur. Se licenció con honores en 1974 y, al volver a Estados Unidos, descubrió a su madre biológica y la verdadera historia de su abandono, algo que le perturbó enormemente y fue una revelación que destrozó su sentido de la identidad. A partir de finales de 1975, Berkowitz comenzó su racha de crímenes violentos. Apuñaló a 2 jóvenes que sobrevivieron en Nochebuena y 7 meses después, el 29 de julio, disparó a Donna Lauria, de 18 años, y a Jody Valentin, de 19, que estaban sentados en un coche en el Bronx. Lauria murió, pero Valentin sobrevivió y pudo dar a la policía una detallada descripción del asesino. Cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver Charter Arms Bulldog. Aquí la cronología de algunos de sus ataques. El 29 de julio de 1976, Donna Lauria y Jody Valentin estaban dentro de su coche cuando un hombre disparó contra ellas, provocando la muerte instantánea de Donna e hiriendo a Jody. El 23 de octubre de ese mismo año, Carl Denaro y Rosemary Keenan charlaban dentro de su automóvil cuando un hombre desconocido le disparó 5 veces a quemarropa, lo que provocó heridas superficiales a Rose, mientras que Carl sufrió una grave lesión craneal. El 26 de noviembre de ese año, Donna Damasi y John Leomino regresaban caminando del cine cuando un hombre se acercó fingiendo hacerles una pregunta para luego dispararles, provocando así graves heridas en Donna y John, la cual quedó parapléjica. El 30 de enero de 1977, Christine Freud y John Diehl, una pareja de novios, se preparaban para salir a bailar cuando su atacante disparó en 3 ocasiones contra su vehículo, provocando heridas leves en John y graves en Christine, quien falleció en el hospital. El 8 de marzo de 1977, Virginia Boskerichan sería la víctima. Su atacante se le acercó y le disparó en la cara. Para tratar de protegerse, se cubrió el rostro con sus libros, pero aquel escudo improvisado no impidió su muerte. El día 17 de abril de 1977, Alexander Esaú y Valentina Suriani, una pareja de novios, se estaban besando en su automóvil cuando se acercó un hombre y les disparó en 2 ocasiones a cada uno. Valentina murió en el lugar, mientras que Alexander falleció en el hospital varias horas después. El 26 de junio de 1977, Sal Lupo y Judy Plácido habían salido de una discoteca y cuando se encontraban en su automóvil fueron alcanzados por 3 disparos. Sus heridas fueron menores y ambos sobrevivieron. El día 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz y Robert Violante, ambos novios, estaban dentro de un automóvil, estacionado cerca de un parque, cuando un hombre se acercó y les disparó. Stacy murió horas después en el hospital, mientras que Robert perdió un ojo y el 80% de la visibilidad del otro. En este caso en concreto, no se encontraron indicios de tipo biológico, sino que, más bien, indicios del tipo explosivo y combustión. Esto sucedió al encontrar una bala del arma que solía utilizar en la escena del crimen, lo que dio pistas sobre su modus operandi. La escena del crimen tenía lugar en sitios públicos, abiertos, teniendo referencia por boca calle en horarios nocturnos o de madrugada. El sujeto solía llegar a pie a la escena del crimen. Sin embargo, según un testimonio ofrecido por un testigo ocular, el primer ataque lo hacía en un automóvil amarillo. Se trataba de sujetos que salían de locales nocturnos, a altas horas de la noche, y solían dirigirse a sus automóviles. Además, eran sujetos de clase media alta que estaban en circunstancias de acercamiento amoroso. Sin embargo,
A veces eran sujetos que simplemente interactuaban socialmente. Esto las hacía más accesibles debido al lugar por ser público. El sujeto solía atacar a sus víctimas por sorpresa, incluso llegaba a atacarles por la espalda disparándoles a quemarropa. No tenía ningún método de ataque en concreto, no tenía un previo acercamiento verbal o físico con las víctimas, las atacaba con su arma y luego comenzaba a huir de la escena del crimen sin dejar rastro. Finalmente, se comenzó a manejar la hipótesis de que lo que jugó en su contra fue su patología mental, su psicosis, su esquizofrenia y sus parámetros más avanzados de la paranoia de personalidad. Esto se debe a que conforme avanzó el caso y comenzó a haber más alarma social, aumentó su interés por sentirse alguien en la sociedad, lo que no fue positivo para continuar en el anonimato. Así que comenzó a descuidar y fallar en su modus operandi. Poco después de su arresto en agosto de 1977, Berkowitz confesó haber asesinado a 6 personas y haber herido a otras 7 en 8 tiroteos en Nueva York entre los años 1976 y 1977, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Además, declaró que un demonio que había poseído el perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos, declaración que los oficiales evadieron por completo. El 12 de junio de 1978 fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en prisión y cumple su condena en la prisión estatal de Ática, siendo calificada como un centro de máxima seguridad.